Hola queridos hermanos, reciban un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 5 del cuarto trimestre. El título de la lección es Crecer en Cristo. Esta semana será una de esas lecciones que nos va a ayudar a descubrir y a correr el velo para ver más allá de lo que nuestros ojos de manera natural no pueden ver. Por ejemplo, vamos a descubrir qué es la redención y cómo ésta funciona para salvarnos. Seguidamente, vamos a descubrir cómo estando nosotros esclavos, llegamos a ser libres por medio del Evangelio. Seguidamente, vamos a estudiar qué son los principados y las potestades. Y vamos a dividir esto en dos grandes temas. Y al entender estos conceptos, vamos a comprender cómo y por qué. Veremos quién es el culpable y revelaremos su verdadero rostro. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos cuál es la bendición que hay en crecer en Cristo. Muy bien. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en 2 de Colosenses, capítulo 2, el verso 15. La Biblia dice así: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Realmente creer en Cristo significa creer que Cristo venció, en primer lugar, al maligno en la cruz. Venció también la muerte en la cruz. Y su victoria hoy es la victoria que nosotros tenemos. En otras palabras, la victoria de Cristo en la cruz define cómo puede crecer el cristiano. Al recibir esa fe de que Cristo es nuestro gran vencedor, nosotros venimos a ser vencedores. Jesús derrotó a los poderes satánicos y a las fuerzas del mal por medio de Cristo. En otras palabras, por medio del sacrificio de Cristo. A través de Él tenemos la victoria sobre estos poderes y hay condiciones para que estas victorias se logren en la experiencia de una persona como cristiano. Además, esta semana vamos a considerar cómo la victoria de Cristo en la cruz nos da a nosotros la victoria y la garantía de ser también vencedores sobre el pecado y sobre toda otra fuerza que opera en contra de la humanidad y de la creación de Dios. Cristo ha logrado la salvación para todos nosotros. Y al captar lo que Cristo hizo en nuestro favor, comprendemos mejor lo que podemos tener en nuestras vidas aquí y ahora. De tal manera que la victoria no se da automáticamente a todos, sino a aquellos que creen en la promesa, se aferran a ella con fe y por la fe son más que vencedores. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos qué significa la redención y recibamos esta bendición. Continuemos con la lección de esta semana en el día domingo. La lección del día domingo se llama la redención. En la religión del cristianismo es una religión de redención porque trata de una manera muy clara de que el hombre cayó en pecado y al caer en pecado se convirtió en prisionero, en rehén del mal. El hombre cayó secuestrado y para poder ser rescatado, alguien tiene que pagar el precio para poder redimirlo. La religión cristiana puede distinguirse de una religión de la ley. En una religión de la ley, el ser humano o el hombre puede hacer algo para lograr el rescate. Pero la realidad es que el hombre por sí mismo no puede de ninguna manera lograr la salvación. La gente sin Cristo está esclavizada por el pecado y bajo una sentencia de muerte. En otras palabras,
estábamos de alguna manera prisioneros y rehenes del mal por el pecado, y entonces nosotros necesitamos la intervención de un redentor para poder ser liberados, rescatados o redimidos. Lo cierto es, veamos qué revelan estos pasajes acerca del concepto de la redención. Por ejemplo, en Isaías 35:10 dice que los redimidos de Jehová volverán a Sión, volverán contentos con alegría, y van a ver la lamentación de aquellos que no alcanzaron la redención. Seguidamente, Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Rescate es redimir. Seguimos más adelante y en Gálatas 4:4 dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a todos aquellos que estaban bajo la ley. Así es que, ¿quién se dio a sí mismo? O sea, hablando de Cristo, dice Tito 2:14, dice, ¿quién se dio a sí mismo? ¿Para qué? Para redimirnos. En otras palabras, Jesucristo es el Redentor. Como en el antiguo había que ser pariente de aquel que estaba esclavizado, por así decirlo, y el pariente redentor era el que redimía. No sé si se acuerdan ustedes la experiencia de Ruth, la moabita. Ella tuvo un pariente redentor, en este caso fue Boaz. Y Boaz la redimió, la rescató de su pobreza, de su condición. Y de esta manera ella logró ser redimida. Así es que hemos sido redimidos no con sangre de machos cabríos, ni con corderos que fueron sacrificados, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, quien dio su sangre, ¿para qué? Para rescatarnos, para redimirnos. Recuerde, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La muerte redentora de Cristo fue un sacrificio y una sustitución. Él tomó nuestro lugar, se sacrificó en nuestro favor, sufriendo nuestra suerte, a fin de que no tuviéramos que sufrirla nosotros. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Tú eres libre por la sangre del Cordero. Yo soy libre por la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Y yo estoy en este mundo. Cristo pagó el precio de nuestra redención, siendo que el precio pagado debe ser adecuado para la compra en cuestión. Esto indica una equivalencia en sustitución. En otras palabras, el precio de la vida de Cristo es más que suficiente para pagar el rescate de mi salvación. Yo sé que tú, seguramente igual que yo, sientes en tu vida algunos hábitos, algunas costumbres que parece ser que no hay manera de solucionarlo. Entonces, nosotros somos absolutamente impotentes para salvarnos. Necesitamos entonces la ayuda, la intervención de alguien, y en este caso de Jesucristo. Él es nuestro Redentor. Él nos da libertad, Él rompe las cadenas y te da redención y me da redención. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué dice el día lunes con esclavos libertados. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien, la lección del día lunes, su título es Esclavos libertados. Y el tema es la redención es como la liberación. Realmente todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado y en conclusión es esclavo del diablo. Hay algunas veces que podemos tal vez corregir alguna conducta exterior y por eso podemos llegar a la conclusión de que la humanidad está atada a un poder más fuerte que ella o de sí misma. La realidad es que en Romanos capítulo 6 describe claramente cuál es nuestra condición y el apóstol Pablo hace un desafío para descubrir cuál es el contexto de esta libertad a la cual él se refiere. Por ejemplo, él exhorta e invita a la comunidad de creyentes y le dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, de modo que sirváis de tal manera a la injusticia. Ahora que sois siervos de Dios, que habéis sido liberados del pecado, ahora eres libre y como fin, ahora tus miembros, tu cuerpo,
que sea al servicio de Dios para presentarte como vivo, un sacrificio ante el Padre, y no como aquellos que están muertos en las tinieblas. El apóstol Pablo reclama tres cosas muy importantes en este día. Por ejemplo, dice que estamos siendo libertados y vinimos a ser siervos ahora, siervos de la justicia. Él dice, cuando eras esclavos, eras libre de la justicia, pero ahora que eres libre, vienes a ser siervo de la justicia. De tal manera que ahora dice, habéis sido liberados y hechos siervos de Dios, y tenéis como fruto la santificación. Los frutos del Espíritu. La santificación es parte de los frutos del Espíritu. Así es como los frutos salen a luz. Pablo habla de lo que sucede en el bautismo cristiano y plantea algunas cosas que deben morir con Cristo en el bautismo. Por eso Pablo desafía al cristiano que se ha unido a Cristo o con Cristo a manifestar el señorío de Cristo, quien lo ha liberado del poder del pecado. Una vez que usted era esclavo, vino a ser libre, y ahora que es libre, es un siervo de Dios. Ahora mismo usted, con solo estar viendo este video, y yo, con solo estar presentando este tema, estamos sirviéndole a la justicia que es nuestro Dios. Conclusión, la conclusión es, no importa cuán corrompida haya sido nuestra naturaleza por el pecado, por medio de Cristo podemos ser libres, y su poder es esclavizador. En otras palabras, Jesús rompió las cadenas, y hoy usted y yo somos libres por la gracia del Señor. Esa esclavitud no es impuesta solamente desde afuera, más bien es una que proviene dentro de nosotros. Esos son los principados, son principios que heredamos de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestros hábitos, y hemos sido esclavos de cultura, de religiones y de malas costumbres, que Cristo ha venido a romper todas esas cadenas con todos esos principados, y hoy somos libres por la gracia de Dios, por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La liberación viene solo por el poder de Jesús, quien ganó la victoria por nosotros y nos ofrece el poder para vencer. En otras palabras, somos más que vencedores por medio de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tal vez estábamos muertos en pecado, dice aquí, pero nuestros cuerpos hoy sirven a la justicia. Somos liberados de ellos, ya no tienen que dominarnos. Estas son promesas sorprendentes, promesas que todos los que profesan el nombre de Cristo deben de reclamar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Tú podrías tal vez decir la experiencia que has pasado, de cuántas cosas el Señor te ha liberado, te ha hecho libre del poder esclavizador del pecado y del maligno, quien es un mentiroso, quien engaña, si fuere posible, a los escogidos. Necesitamos aprender a aferrarnos mejor a las maravillosas promesas de libertad que Jesús nos ofrece. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día martes con principados y potestades, parte 1. Estudiemos la lección de esta semana. El día martes, su título es Principados y potestades, parte número 1. La Biblia retrata que nuestro mundo está bajo y dominado por las fuerzas del mal que procuran controlarnos y destruirnos. La obra de Dios contra estos poderes es evidente. Las buenas noticias son que después de la cruz, la victoria nuestra está asegurada. Aun cuando las batallas continúan, el conflicto es cósmico y feroz. Pero la victoria pertenece a Dios y la podemos compartir con Él por la fe que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Existe en la Biblia un panorama claro de todo lo que sucede alrededor nuestro, las cosas visibles y aún las invisibles. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, la Biblia declara que el que practica el pecado es del diablo. Está la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. En el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que sabemos que somos de Dios. Nosotros sabemos que somos de Dios. Y que el mundo está bajo el maligno. En otras palabras, todos aquellos que no son de la simiente de la mujer, que es la iglesia de Dios, son de la simiente de la serpiente.
Más adelante, en el capítulo Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 12, el versículo 31 dice: ahora viene el juicio de este mundo, ahora será echado el diablo fuera. Estas fueron declaraciones de Jesucristo. Él está incluyendo en el panorama que estamos viendo el mundo visible y el mundo invisible. Más adelante, en San Juan capítulo 16, versículo 11, dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En otras palabras, ya ha sido condenado. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, fue condenado y la declaración fue que es culpable. Él es el verdadero culpable de todo lo que sucede, todo el mal que acontece en esta tierra. Más adelante nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Qué es lo que está diciendo allí? No solamente es el mundo visible, sino el mundo invisible. Nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha no es contra sangre. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo. En el mundo celeste, o sea, en el mundo invisible, hay gobernadores que tratan de controlar este mundo, tratan de tomar el control. Muchas personas en el siglo XXI ven la vida, la cosmovisión. ¿Qué significa la cosmovisión? Existe la microvisión, que es chiquitita, y la macro o la cosmovisión es todo lo que podemos ver. El mundo, la gente del siglo XXI mira las cosas como los poderes demoníacos, como algo que es pasado de moda, que es ignorancia, que es en el tiempo de los abuelos de los abuelos. Y algunos no creen. Solo le atribuyen al mundo científico crédito de todo lo que sucede. O si no, al mundo natural. Pero lo cierto es que hay un mundo científico, natural y también espiritual. De tal manera que la Biblia presenta un conjunto de fuerzas hostiles que abarcan principados y potestades. Aunque la cosmovisión bíblica incorpora conceptos naturalistas y científicos, ciertamente no basa en esto toda la comprensión de la realidad. El concepto bíblico del mundo abarca tanto la cosmovisión natural como lo sobrenatural. En otras palabras, el mundo invisible que no vemos. Existen principados, existen potestades, existen agentes, ángeles caídos que muchas veces interfieren, entorpecen con la salvación del hombre. Pero ¿saben qué? También podemos creer, como la Biblia dice, que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Qué significa eso? Que tenemos un ejército celestial, un ejército de ángeles a nuestro favor para ser más que vencedores. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice la frase gobernadores de las tinieblas de este siglo. Podría traducirse también como gobernantes mundiales de estas tinieblas. La gran controversia en tu vida, ¿cómo se está dando? Yo no lo sé. Tú sabes cuáles son tus luchas. Y nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Ahí está el poder y la victoria del creyente, en las promesas gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sientes la lucha? Podría ser derrotado posiblemente, pero la victoria está segura, porque el que venció en la cruz es el gran vencedor que está de nuestro lado. Continuemos con la lección de esta semana. Miremos qué nos dice el día miércoles con principados y potestades, parte 2. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos cuál es nuestra lección del día miércoles. Su título es Principados y potestades, parte número 2. Como vimos, principados puede referirse a los gobernantes del mundo o a poderes sobrenaturales. La palabra griega que se usa para principados en esta lección es estoigeia, que literalmente significa sustancias elementales o principados. El contexto en el que aparece esta palabra revela otros aspectos del mundo caído del cual hemos sido redimidos. ¿De qué otras cosas hemos sido nosotros liberados? En realidad, desde el momento que hemos aceptado a Cristo, hemos sido liberados. Número 1, de la culpa del pecado. Número 2, de la muerte. Y número 3, de la condenación de este mundo.
De tal manera que el concepto que Pablo presenta de los poderes puede conectarse con seres espirituales, con las fuerzas que gobiernan la vida humana fuera de Cristo. En otras palabras, Cristo y su Espíritu nos inspira y nos mueve a hacer cosas que le agradan a Dios. Pero sin el Espíritu de Dios estamos movidos por el espíritu de este mundo, por ángeles caídos, por principados, por potestades, por seres caídos de tinieblas con potestades que están en el aire. Incluso los dirigentes y gobernantes de este mundo pueden estar inspirados por los poderes de las tinieblas. Son gobernadores de las tinieblas de este mundo. La subyugación de estas potestades pueden estar sujetas a Cristo solo y únicamente cuando el hombre entrega su voluntad a Cristo, cuando la acepta como su Salvador personal. La realidad es que solo conociendo al enemigo, conociendo sus estrategias y conociendo sus armas, podemos vencerlo. En otras palabras, nuestras milicias no son carnales, son poderosas para derribar principados y potestades. Por eso el versículo, la lección de esta semana dice que él puso estas potestades, estos gobernadores, los exhibió, descubrió el manto que los cubre y lo puso en evidencia. Las presiones presentes, el temor futuro y así como las demandas de la vida, la sociedad, la tradición, la ideología, ejercen influencias que pueden separarnos de Dios. Muchas filosofías, muchos argumentos por allí que tratan de evidenciar cosas que eliminan a Dios de la agenda del ser humano. Pero por Cristo hemos sido liberados de nuestros pecados y de ser esclavos de estos poderes. Necesitamos comprender esa victoria y reclamarla como nuestra. Hay poder en el nombre de Jesús. Su sangre limpia y libera de la condenación de este mundo, del pecado, de maldad y aún de la misma muerte. La pregunta es, necesitamos identificar quiénes son y cuáles son estos problemas que como seres humanos creyentes enfrentamos y reclamar las promesas de Jesús para ganar la victoria sobre estas cosas. Principados y Potestades 2 nos ha enseñado algo muy interesante. Hace algún tiempo miré una película que en realidad impresionó mi mente con 3 palabras. Es una película de Cantinflas, se llama El Padrecito. Y en alguna ocasión, en el transcurso de esa película me impresionó algo porque él dijo, según él, el Padrecito, que tenemos que pelear contra 3 cosas. Y ahora les voy a regalar esto porque es algo muy poderoso, muy importante. Nosotros nos enfrentamos día a día a una batalla, a una guerra crucial. Principados, ángeles, poderes de las tinieblas nos pueden rodear. Cristo va con nosotros, nuestros ángeles están con nosotros, pero el enemigo pone trampas. Entonces, en esta película, el Padrecito dice que tenemos que luchar contra carne, contra el mundo y contra los demonios. De tal manera que solo una fuerza espiritual puede vencer a esa fuerza espiritual llamada principados y potestades. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día jueves con relación a se revela un asesino. Hay que quitarle la máscara a ese mentiroso, a ese tramposo, a ese ladrón. ¿Quién es? Que trata de hacer que nuestras almas se pierdan y no alcancemos la salvación. Pero el Señor ya lo venció. En la cruz, su victoria es tuya y es mía. Continuemos con la lección. La lección del día jueves, su título es Se revela un asesino. Cristo vino al mundo para destruir las obras del diablo, según Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y lo hizo en la cruz. Pero si Cristo venció al diablo, ¿por qué todavía luchamos contra sus poderes? Como ustedes pueden ver, Cristo ganó la victoria, pero no destruyó al diablo. Según Colosenses 2.15, podemos considerar 3 verbos que Pablo usa para describir lo que sucedió en la cruz. Número 1, dice que los despojó. Número 2, dice que los exhibió. Y número 3, dice que triunfó sobre ellos. De tal manera que lo que está diciendo aquí, que primero Cristo lo que hizo fue despojarlo.
En otras palabras, lo desarmó a todo su ejército, al diablo y a sus ángeles. Lo exhibió los poderes, la palabra griega que significa aquí quitarle la ropa. En otras palabras, lo desnudó todo su descaro. Aquí puede significar quitarle también sus armas. La victoria, la vida victoriosa de Cristo significó la condenación del diablo. Le fue quitado el disfraz a Satanás, se le quitó la máscara y sus artimañas fueron descubiertas ante los ángeles y ante todo el universo. Cristo lo despojó mediante la cruz a los principados y a las potestades de las tinieblas, de su posición y de su autoridad como príncipe de este mundo. En cierta ocasión, la Biblia registra que estaban tratando de asediar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida, él es mentiroso, en él no hay nada de verdad. Él es homicida desde el principio. En otras palabras, el deseo del enemigo era destruir a Cristo, acabar con él, pero fue todo lo contrario. Cristo lo venció a él, lo despojó, lo exhibió públicamente y Cristo triunfó sobre él en la cruz. Aquí hay un misterio. Cristo Jesús colgaba de la cruz en lo que parecía una derrota y no obstante la Biblia lo llama un triunfo. Cuando Cristo dijo: hecho está, it's finished, está terminado el plan de salvación, se consumó la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre el maligno, sobre la misma muerte, y por él hoy somos más que vencedores. La muerte será destruida, ese va a ser el postrer enemigo, el último que va a ser vencido. Después de la muerte de Cristo, Satanás vio que su disfraz se le había sido arrancado. Se había revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios. Había perdido la simpatía de los seres celestiales. En otras palabras, lo que él decía le salió al revés. Él quería mostrar que Dios era un ser que quería imponer las cosas. Era arbitrario, pero se dio cuenta. Todos los mundos no caídos, los ángeles no caídos se dieron cuenta que el verdadero maligno era él. Y fue descaradamente mostrado de una manera que ella no tiene manera de poder decir todo lo contrario. Así dice la lección en la parte de abajo. Satanás no fue destruido. Los ángeles no prendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la cruz y el príncipe de las tinieblas. Ahora el hombre debe elegir a quién quería servir. Si a la simiente de la serpiente, que es la del diablo, Satanás, o a la serpiente de la iglesia, que es la simiente de nuestro Dios. Esta lección ha sido una lección maravillosa. Veamos cómo termina esta lección, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición en esta semana. Continuemos con la lección de esta semana. Qué tremenda lección hemos tenido durante toda esta semana. Crecer en Cristo nos mostró cómo la victoria de Cristo puede ayudarnos a crecer en la fe, hacia adelante y hacia arriba, teniendo victorias espirituales. Realmente, si pudiésemos abrir los ojos para ver la obra de los ángeles buenos y malos, no habría trivialidades, ni vanidad, ni bromas, si cada uno quisiera revestirse de toda la armadura de Dios y pelear virilmente las batallas del Señor. Se ganarían victorias que harían temblar el reino de las tinieblas. Joya los Testimonios, capítulo 2, en la página 380. Todos los principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todos se alistan contra los que consienten en obedecer la ley del cielo. En otras palabras, desde el momento que tú decides servir al Señor, allí mismo hay enemigos, ángeles malos que van a poner zancadillas en el camino para desviarte o para que no hagas la obra que Dios ha puesto en tu camino para hacer. Por eso, en vez de producirles pesar, la persecución debe llenar
de alegría a los discípulos de Cristo, porque es prueba de que siguen los pasos del Maestro. A mí me ha pasado esta experiencia. Cuando enfrento situaciones difíciles, me gozo y me lleno de alegría, porque algunas veces cuando siento que el enemigo quiere destruirme, me doy cuenta que estoy de parte del Maestro y que estoy procurando entrar por la puerta estrecha. Crecer en Cristo nos demostró y nos enseñó cómo nosotros hemos sido redimidos del pecado, de la maldad y aún de la misma muerte. Éramos esclavos del pecado, algunos de nosotros estamos agarrados en las garras del maligno, pero después venimos a ser libertados por la muerte de Cristo y al recibirlo como nuestro Salvador personal, ya no estamos más esclavos del pecado ni del diablo. ¿Qué diremos del concepto número 3? Principados y potestades. Aunque el mundo secular niega la existencia de ángeles buenos y ángeles malos y aún del maligno, nos damos cuenta que al descorrer el velo podemos ver un mundo invisible que no todo mundo puede ver, pero que podemos confiar de que a pesar de tanta maldad somos victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. El tema número 4, que en realidad es el número 5, ¿cómo se revela a un asesino? Jesucristo, al morir en la cruz, despojó a los principados y a los potestades de las tinieblas y los exhibió públicamente. Los desarmó porque Él es victorioso, los venció en la cruz. Y al triunfar sobre ellos, esa victoria es tuya y es mía a través de la fe. Por eso es que somos más que vencedores, por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta fue la lección número 5 y la próxima semana estaremos estudiando la lección número 6, que su título es Victoria sobre las fuerzas del mal. Les habló Marlon García, su hermano y su amigo, y lo espero la próxima semana con esta gran bendición. Hasta la próxima semana.